Hace unos días atrás estábamos compartiendo una palabra o una serie. El Señor ha venido hablando a mi corazón que tiene que ver con la serie implementando una cultura de rendición de cuentas. Implementando una cultura de rendición de cuentas. Desafortunadamente, para nosotros no es tan fácil el rendir cuentas. No tenemos mucha cultura de rendir cuentas, y eso muchas veces nos cuesta trabajo en el trabajo, en los empleos. Cuando nuestro jefe nos pide algo, por dentro estamos como, ¿por qué? Me da rabia que me pida esto, no lo quiero. Y ahí trabaja Dios en el carácter nuestro. Pero cuando vamos a la Biblia, el rendir cuentas es bíblico. Y en el mes de julio, tal vez creo que fue el 8 de julio, yo empecé la serie, la he estado dando muy, no de seguido, pero empecé hablando de que Jesús rindió cuentas al Padre en Juan 17. Hice como una panorámica de cómo Jesús le rindió cuentas al Padre. Luego, hace unos 15 días tal vez, en el Hotel Almirante, hablé acerca de el saber rendir cuentas realmente nos reverdece aún en nuestras finanzas, desde la perspectiva de la parábola de los talentos en Mateo 25. Pero hoy quiero seguir con Juan 17, porque Jesús rindiendo cuenta a su Padre. Y cuando yo hice la introducción hace un mes, tal vez un poquito más de un mes, en julio, les dije que había mucha tela para cortar en lo que Jesús le rindió cuentas a su Padre. Entonces, prácticamente lo que hice en la primera enseñanza fue la introducción. Hoy quiero hablar un poquito más, porque Jesús rindió cuentas ¿en qué área? Lo primero que rindió cuentas es en todo lo que el Padre le dio. El Padre le dio a Jesús varias cosas. Entonces, Él rindió cuentas. Si ustedes son, ¿cuántos de los que están aquí han sido jefes? Jefes, gerentes, coordinadores, ¿verdad? Cuando tú eres jefe y tú tienes un subalterno, a ese tu subalterno tú le entregas responsabilidades. Tú le entregas aún cosas materiales. Es probable que si es una parte administrativa, tú le entregues una chequera, le entregas una caja menor, y bueno, muchas cosas que puedes entregarle. Y de todo eso, esa persona que has encargado, esa persona debe dar cuentas a su jefe. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Entonces, entendiendo este principio, vemos a Jesús en Juan 17, y qué bueno poder ver qué es Juan 17. Juan 17 es una oración que Jesús hace al Padre horas antes de morir. Es una oración, pero realmente cuando entendemos la oración y empezamos a escudriñarla, nos damos cuenta que, si bien es cierto que es una oración, hay un diálogo de Él con el Padre. Realmente lo que es una rendición de cuentas. Entonces, hoy quiero darlo desde la perspectiva de esa rendición de cuentas, fue desde la perspectiva de lo que el Padre le entregó a Jesús. Le dio a Jesús. Y Jesús le está dando cuentas. Y yo mencionaba hace más de un mes que esa palabra de dar, de lo que el Padre le dio a Jesús, está en esta porción de la palabra, en Juan 17, está 17 veces el verbo dar, en la versión Reina Valera del 60. Cuando tú estás escudriñando la palabra, y eso hablo a los que son maestros, para que cuando escudriñen las escrituras, observa los verbos. Observa qué tanto hay un verbo en una porción de la palabra. Porque ese verbo te quiere decir algo, Dios. Cuando te repite y repite y repite una cosa y repite una cosa, Dios está queriendo enfatizar en eso que está diciendo. Y animo a todos los que quieran hacer el INES, cuando se estudia los cursos que tienen que ver con el INES,
allí estudiamos precisamente esto, cómo escudriñamos las Escrituras. Entonces, aquí Jesús está diciendo una rendición, haciendo una rendición de cuentas al Padre. Y empiezo diciendo esto porque creo que todos de una u otra vez o otra manera lo hemos hecho, o tal vez esa es un área débil en nosotros, el rendir cuentas. Muchas veces no nos gusta. Y allí puede ser que el Señor está trabajando con nuestro carácter. Si bien es cierto que a veces hay jefes que no nos gustan como la manera que nos dicen las cosas, aún así el Señor usa a nuestros jefes para trabajar con nuestro carácter. ¿Cuántos han tenido jefes que no les gustan? Yo tuve muchísimos jefes que no me gustaban. Y me tocaba. Y tenía que someterme y tenía que estar allí en sujeción y me decía, presenta este informe tal día, y ahí tenía que estar con el informe. Entonces, igualmente necesitamos entender que el Señor a través de esto nos está enseñando a formar el carácter. Quiero hablar de 7 cosas que le entregó el Padre a Jesús, y Jesús le está rindiendo cuenta de esas 7 cosas. Y lo primero que Jesús le habla tiene que ver con que el Padre le dio potestad. El Padre le dio autoridad a Jesús. Miremos el versículo 2 de Juan, capítulo 17. Debemos aprendernos Juan 17, ojalá de memoria. Dice, está hablando Jesús, dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí Jesús está hablando como en tercera persona, pero está hablando de mí. Le está diciendo al Padre, Padre, tú le has dado potestad, está hablando de a Él le has dado potestad, dice, sobre toda carne, para que dé vida eterna. ¿Cuál fue la razón por la que el Padre le dio potestad? ¿Qué es eso de potestad? Potestad es poder, es autoridad, de manera que el Padre le da potestad a Jesús y dice para que dé vida eterna a los que le diste. ¿Y quiénes son o somos esos que el Padre le dio a Jesús? Tú y yo, que hemos creído en Él. Nosotros fuimos dados por el Padre, ¿a quién? A Jesús. Entonces, el Padre le da esa autoridad, esa potestad, le da el Padre a Jesús para que les dé vida eterna. Y aquí viene algo, porque cuando hablamos de esto de que vida eterna, bueno, pero ¿cómo es eso de la vida eterna? Porque sí, a veces pensamos, yo voy a tener vida eterna cuando me vaya de este mundo. Pero resulta que yo puedo gozar la vida eterna ya. ¿Cuántos quieren gozar la vida eterna ya? Amén. Y miren que Jesús lo aclara en el versículo 3. Observen lo que dice Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miren eso. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al Padre. Ahí está el secreto. ¿Saben, mis amados? Nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Dios, nosotros necesitamos subir a mayores niveles en nuestra relación con Dios. Nosotros sabemos que hoy el Señor, ¿a quién nos dejó a nosotros? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora ahora en nosotros, en el creyente. Todos los días de nuestra vida. Tú estás dormido y estás roncando. ¿Se fue el Espíritu Santo? No, ahí está. Ahí está el Espíritu Santo. Donde quiera que estemos, está con nosotros el Espíritu Santo. ¿Con quiénes? Con aquellos que un día recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador.
El día que ofendiste a Dios, ese día pecaste. Algo desagradable hiciste delante de Dios. ¿Para dónde cogió el Espíritu Santo? ¿Se fue? No, se quedó ahí. Ahí está. Tal vez está triste o no. Está triste. Pero ahí lo contristamos, y eso es lo que se llama. La Biblia habla de eso. El contristar al Espíritu Santo. Pero Él está en nosotros. Ahora, nótese lo que dice la palabra. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Miren, Jesús, si ustedes observan el libro de Juan, el Evangelio de Juan, algo que hace Jesús en todos los capítulos del Evangelio de Juan es hablar, ¿sabe de quién? Padre. Creo que el libro, me atrevo a decirlo, el libro donde Jesús más habla de su Padre es el libro de Juan. Así que si queremos conocer al Padre, ¿cuál debe ser el libro que más debemos enfatizar nosotros? El libro de Juan. Porque vamos a conocerlo y vamos a ver que Jesús va a decir cosas como: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no sé cuántos de ustedes han conocido personas que tienen hijos que son igualitos. ¿A cuántos les ha pasado eso? Tú los ves y tú dices: oye, pero eres la misma estampa de tu padre cuando tenía esa edad. Y hablas igualitos y tienes los mismos gestos y los mismos ademanes. Oye, y hasta piensas lo mismo, tienes los mismos ideales. ¿No les ha pasado? Bueno, eso pasa entre Jesús y el Padre. El que ve a Jesús, ¿a quién ve? Al Padre. Y entonces el libro de Juan, Jesús enfatiza mucho eso. ¿Queremos conocer al Padre? Debemos conocer al Padre. Porque miren, nótese lo que dijo Jesús. Jesús dijo, en Juan 14, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren, nuestra meta, la meta de todo cristiano, ¿cuál debe ser? Conocer al Padre. A mí eso me ha impactado. Dios me ha venido hablando hace muchos años de esto. ¿Por qué, mis amados? Porque miren, ni siquiera Jesús se da bombos y platillos él mismo. Ni siquiera el Espíritu Santo se da bombos y platillos. Y son el mismo Dios. Ellos son Dios porque son la Trinidad. Pero ellos, cada uno honrando al otro. Pero Jesús dice de su Padre, dice Él: nadie viene al Padre sino a través mío. Ahora, hay una comunión entre los tres, sí. Porque es más, mis amados, nosotros no podríamos ni siquiera conocer a Jesús sino a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, es el que nos permite tener la comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Dónde está el Padre y el Hijo? Dice la palabra en Efesios que ellos están sentados en lugares celestiales. ¿Y dónde está el Hijo? A la diestra del Padre. El Hijo está allá, sentado a la diestra del Padre. ¿Y dónde estamos nosotros, sus hijos, ahora? Sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces imagínense esa escena. Esa escena es: el papá está aquí, el Hijo está a la diestra y todos nosotros estamos en el regazo de Jesús. Ahora, no me pregunten cómo. Pero ahí estamos. Él es omnipotente, omnisciente. Él sabrá cómo cargarnos a todos. Pero ahí estamos. Y cuando nosotros entendemos nuestra posición, inmediatamente nuestra manera de pensar cambia. Hay una transformación en nosotros. Porque ¿sabe qué nos dice el enemigo? Tú eres una cucaracha. ¿Sí o no? El enemigo nos dice así: tú eres una cucaracha, tú no vales nada. ¿Tú quién te crees? ¿Quién me creó? Yo soy un hijo de Dios. ¿Tú no sabes quién soy yo? Soy
un hijo de Dios. Eso hay que decirle al diablo. Y saben que a veces viene una lucha tremenda a nuestra mente. El enemigo mete tanta cucaracha en nuestra cabeza. Nos creemos tan poca cosa que no vemos eso. Y Jesús lo que hace es hablar de su Padre. Juan 17 me fascina, y Juan, todo el capítulo de Juan, todo el libro de Juan, me fascina porque es Jesús hablando del Padre. Ahora, una de las cosas que el enemigo quiso hacer es bloquearnos con nuestro Padre Celestial. Esa fue la estrategia del enemigo. Porque en el huerto del Edén no fue así. En el huerto del Edén había una relación hermosa, padre e hijos, Adán y Eva con su padre. Era una relación hermosa entre ellos. Y allí, ¿qué fue lo que hizo el enemigo? El enemigo utilizó el árbol de la ciencia del bien y del mal, que el Señor lo había colocado en el huerto, era para probar la obediencia de sus hijos. Yo no sé cuántos padres están aquí y han probado a sus hijos en obediencia. Pero a veces a los hijos hay que probarlos en obediencia. Tú les dices a tu hijo, hijo, vienes a las 9 de la noche. Eso es una manera de un padre probar a su hijo en obediencia. ¿Cuántos padres hacen eso? Hay que enseñarlos a ser formados en carácter. Entonces el Padre Celestial, cuando le puso en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal, no era más nada, sino para probarlos a ellos qué tan obedientes eran. No era que Dios quisiera hacer algo más, era enseñar carácter, a ser obedientes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el enemigo? El enemigo, a través de la serpiente, que entre otras cosas, la serpiente debió ser Satanás, y debió ser un ser donde Eva no le tuvo miedo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Donde Eva debió ser seducida por ese ser que estaba allí. La serpiente no era ese ser como nosotros hoy, no sé si a ustedes les pasa, pero uno ve una serpiente, la ve uno en televisión, y ¿cómo sientes tú? Horrible, o sea, es horripilante. Yo creo que no hay un ser en la tierra que no sienta repugnancia, que no sienta miedo, rechazo, asco. ¿Sí? Hay tantas cosas. No sé cuántos de ustedes han visto que tú has estado en el campo y de pronto tú ves, en el campo yo he encontrado cuando la culebra muda la piel y tú ves esa cáscara allí. Eso da asco, es repugnante. Entonces, imagínense, yo creo que ese ser, cuando estaba allí, Eva delante de él, de ese ser, no debió ser así, debió ser alguien atractivo. Y la verdad que vino juicio sobre la serpiente, porque ella ni siquiera se arrastraba, dice la palabra que no se arrastraba. A partir del juicio que Dios proclama sobre ella, es que ella empieza a arrastrarse. Es muy probable que era bonita, sí. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué pasó? En la desobediencia entró la orfandad. Se rompió la relación padre e hijos. Y a partir de ese momento entró en la humanidad la orfandad. En la humanidad entera. Lo que fue un problemita así chiquitico, una desobediencia, comieron un fruto. La Biblia no dice que sea manzana, es un fruto. Un fruto. Lo comieron. Lo come Eva primero, se lo da a Adán, y a partir de ese momento entra a la humanidad lo que se llama el pecado original. La desobediencia. Alguna gente cree que eso es cuento. Eso no es cuento. Eso es verdad. ¿Cuántos lo creen? Es verdad. Eso es cierto. Eso no es un mito. Eso no es una leyenda. Eso es real. Y necesitamos creer las cosas que Dios ha puesto en su palabra. Entonces, lo que hizo Satanás lo logró
Entonces Jesús vino a devolvernos la vida eterna, porque a partir de ese momento entró la muerte en el ser humano. La muerte no existía en el ser humano. En el huerto había vida eterna, en el huerto. La idea para Dios es que la humanidad entera viviéramos en el huerto con Él. ¡Qué gozo! Dígame, ¿qué papá no quiere eso? Vivir con sus hijos allí en plenitud, en gozo, delicioso. Ese fue el plan original de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, voy a trazar un plan redentivo a través de Jesús. Inclusive en Génesis capítulo 3, Dios se anticipa y se habla de ese plan redentivo que vendría a través de una mujer. A Dios no se le salió de las manos ese problema. En su momento Él sabía que iba a mandar a Jesús a redimirnos de esa maldición que entró en la humanidad entera. Entonces Jesús, la idea es que a través de Jesús recibimos nosotros la vida eterna. Y Jesús nos complementa esto más ahora aquí en el Evangelio de Juan y dice, miren, la vida eterna es conocer a papá. Porque a veces uno se pregunta, pero ¿cómo es eso de la vida eterna? Hombre, conocer a papá. Si tú conoces a mi papá, ahí tienes vida eterna. Ahí tenemos la vida eterna. Entonces, nosotros necesitamos ir más allá y es conocer al Padre. Ahora, a partir de ese momento entró la problemática mundial en la creación. A partir de ese momento, ¿qué ocurre? Se rompió la relación padre-hijo. Entra la orfandad en la humanidad. Y empieza todo el problema. Cuando tú lees Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que en Malaquías, en el capítulo 4, ya el problema que era algo pequeñito se volvió una bola de nieve. La orfandad. Porque Malaquías, el profeta Malaquías, recibió la palabra de sabiduría de lo que había que hacer. Eso dice Malaquías. Quiero leer Malaquías para que entendamos a qué me estoy refiriendo. Para que entendamos un poco esto, mis amados. ¿Sabe por qué? Si la iglesia del Señor entendemos esto, sabe que nosotros vamos a entender muchas cosas que nos ocurren hoy en día. ¿Saben que la mayoría de la gente vivimos desafortunadamente con síndromes de orfandad? ¿Tú sabías eso? ¿Sabes que el huérfano no es aquel que se le murió al papá? No solamente. Huérfano puede ser cualquiera que teniendo a papá y mamá en casa fueron padres ausentes. Ese papá o esa mamá que trabajaba todo el día y no le prestó atención a sus hijos en casa, ese papá y mamá, en esa ausencia creó un vacío en el corazón del hombre o de esa persona. Y ese vacío que ha hecho, traer una herida en los hijos, ya sea de parte del padre o de parte de la madre. Y crecemos nosotros con esas heridas. Y esas heridas, ¿qué producen en nosotros? Producen comportamientos, actitudes, donde la herida, como diría mi papá, está respirando por la herida. Estamos supurando. Mire, hay gente que tú le hablas, ¿sabes cómo te contestan? Con 3 piedras en la mano. Tú vas a cualquier oficina pública, vas a una oficina pública. Señorita, muy buenos días. ¿Usted me puede informar sobre esto? Te miran. ¿Qué me quiso decir? ¿Por qué tan grosera? ¿Por qué tan grosera? Hay gente herida. Ahora, si un herido se encuentra con el otro, miércoles, la sangrada es bárbara. Porque mire, este herido lastimando al otro. Así que imaginen el charco de sangre que queda ahí.
Porque el que llegó herido y la otra no le contestó, oiga, pero ¿usted qué le pasa conmigo? Entonces se toma la pelea y piensa que la pelea es con él. No, el problema no es contigo, el problema es que la otra persona tiene una herida. Con su padre o con su madre. Cuando se habla de la herida del padre, se habla de la herida del padre y de la madre. Ahora, toda esa estrategia, ¿quién la lanzó? Satanás, ¿para qué? Si él dañaba la estrategia con la relación del padre con la madre, del padre y la madre biológico, inmediatamente se rompía la relación con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la figura más parecida a Dios en la tierra, ¿quién es? Tu papá y tu mamá. Porque Dios sabe que Dios es papá y mamá. Dios tiene un lado femenino. No estoy ofendiendo a nadie con eso. Dios es el Dios Shaddai, el que tiene los pechos, el que amamanta. Entonces Dios sí tiene una parte donde Él es tierno con nosotros, pero también tiene una parte varonil donde Dios es un Dios de guerra. Y Dios viene y te defiende. ¿Cuántos han visto a Dios así defendiéndote? Yo comentaba ayer a los varones que me acordaba de un día algo que hizo mi papá. De esto hará hace tal vez 25 años. Yo había llegado a Sincelejo, parqué mi carro frente a la casa, estaba adentro, mi papá estaba afuera, tal vez en la puerta, no sé dónde, en la sala. Se dio cuenta que un ladrón se robó la plumilla de mi carro. ¿Sabe qué hizo mi papá? Salió corriendo detrás del tipo. Lo correteó 2 cuadras. Lo cogió. Le ha pegado unos trompadas, lo tumbó y le quitó la plumilla. Yo dije, wow. Hoy veo yo al Dios Padre haciendo eso por nosotros. Dios es celoso y nos ama. ¿Es tierno? Sí, es tierno. Pero Dios es un Dios que cuando conocemos esa faceta de Dios, necesitamos entender el carácter de Dios tan tremendo para nosotros y descubrirlo realmente nos da placer. Miren lo que dice Malaquías 4:5. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Es el último versículo del Antiguo Testamento. ¿Qué está haciendo Malaquías allí? Malaquías está trayendo la palabra de sabiduría a una problemática que empezó en el huerto. ¿Qué es la palabra de sabiduría? La solución. ¿Cómo se va a solucionar el problema? Dice, cuando venga el profeta Elías, dice, él hará volver el corazón de los padres. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. Ahora, el profeta Elías, ¿qué representa? El profeta Elías representa el profeta que fue lleno del Espíritu para desautorizar a Jezabel, que estaba haciendo de las suyas, para impedir el mover profético en medio del pueblo de Dios. Entonces, necesitamos, ahora, ¿quién se movía en el profeta Elías? El Espíritu Santo. Entonces, cuando se está refiriendo al profeta Elías, se está refiriendo al espíritu que reposaba en el profeta Elías. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo nos va a ayudar a resolver una problemática que será hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Papás que están aquí, díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes han sentido que en algún momento de sus vidas sus hijos se les han escapado de las manos? Hay un momento en que tú dices, oye, pero yo no sé en qué momento se me escapó de las manos mi hijo, mi hija, ¿en qué momento se me fue? No entiendo si cuando estábamos chiquitos teníamos una comunión tan linda, ¿qué pasó?
todo esto tiene que ver con esta raíz. Entonces no te vayas en lo personal con tu hijo o con tu hija. Ve a la Biblia, escudriña esto, porque aquí está la solución. Esto es lo que está diciendo el profeta Malaquías. El profeta Malaquías está hablando de una problemática que se volvió una bola de nieve. Ahora, ¿por qué bola de nieve? Porque esto nos afectó a todos. A todos nos ha afectado. Todos de una u otra manera sentimos la orfandad en casa. No, pastor, yo pasé todo el tiempo con mi papá y mi mamá, muy rico, muy chévere. Sí, yo también. Sin querer, yo me di cuenta, cuando ya conozco al Señor, que yo tenía algo de huérfano en mi vida. Había orfandad en mí, porque me di cuenta, pero era más una percepción mía, me di cuenta que había como una preferencia de mi papá con mi hermano, el que me seguía, con Jairo, mi hermano, que ya murió. Jairo, mi hermano, tenía gustos similares a los de mi papá. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi papá tenía la tendencia como una preferencia, pero no era que no me quisiera. Y el enemigo se aprovechó de eso para meterme cosas en mi mente y decirme, tu papá no te quiere. Pero no era cierto. Ahí es donde está el problema. ¿Quién te está metiendo eso en la mente? Satanás. Por eso como padres necesitamos tener cuidado cuánto podemos nosotros tender a preferir a un hijo más que otro. Ahora, ¿por qué papi tenía la tendencia a hacerlo con mi hermano? Porque mi hermano lo seguía en todo lo que él hacía. Mi papá tenía camiones, mi papá era transportador, mi papá le gustaba ir al taller, arreglar los carros, se quedaba todo un día arreglando el taller, allí con los mecánicos, con la grasa, y a Jairo, mi hermano, le fascinaba ese cuento. Y a mí, ir al taller, ensuciarme de grasa, yo decía, no, yo quiero quedarme en la casa, yo quiero estar estudiando. Entonces, como yo no tenía ese gusto por esas cosas, se creó ese distanciamiento con mi padre y trajo esa brecha que yo empecé a notar como si mi padre no me quisiera, pero no era cierto. Eso fue una mentira que el diablo me metió en la cabeza y que creí por años, y solamente cuando Cristo llegó a mi vida empecé a entender esta problemática de la orfandad en mi vida. Ahora, ¿cuántos se identifican con lo que estoy diciendo? ¿Cierto que sí? Tal vez Dios te está hablando a ti. Te está hablando a ti porque Dios te quiere liberar de esto. Entonces, la vida eterna está en que conozcamos al Padre. Si hemos tenido problemas con nuestro padre biológico, ¿quién hizo eso? ¿Quién ha roto el problema? ¿Quién atrajo el problema para romper la relación con el Padre? El enemigo. No le echemos la culpa a papá, perdonemos a papá. Cuando empezamos a hacer las cosas por lo derecho, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Porque, ¿qué hacemos nosotros? Le echamos la culpa a la persona, nos vamos contra la persona. Tú eres el culpable, tú me abandonaste, papá. Tú te fuiste con la otra mujer, tú te fuiste de este mundo. Mire, hay gente que los padres murieron estando los niños pequeñitos. Y hay gente que dice, todavía es la hora. ¿Y por qué te fuiste? Como si fuera en la potestad del papá el irse o no irse. Eso no depende del padre. Eso es potestad ¿de quién? De Dios. Tiene frío, tápala con la manta de tu tío. Bueno, así que un hijo, y por eso es que vemos la problemática hoy en día, la problemática mundial porque hay tanta gente que se divorcia hoy. No es más nada. ¿Por qué tanta gente se divorcia hoy? Porque eso es parte del plan de Satanás. Parte del plan de Satanás es que los niños queden huérfanos. Si un niño queda huérfano, inmediatamente. Ahora, estando en casa,
vamos a sentir padres ausentes. Es ese, lo que el enemigo quiere es que el papá y la mamá se vayan a trabajar todo el día y dejar a los hijos solos. Entonces, anteriormente, cuando nuestras madres nos tuvieron a nosotros, todavía nuestras madres podían estar en casa, cuidaban de nosotros, pero las cosas han cambiado tanto, donde estamos en una cultura donde la madre ha tenido que dejar la casa e irse a trabajar para que haya mayores ingresos económicos a nivel familiar. Entonces, desafortunadamente, los muchachos quedan en la casa, tienen que ser atendidos por muchachas, los muchachos le toman un cariño a las muchachas como si fueran su propia madre. Y eso a veces nosotros no le prestamos atención a eso y eso marca mucho nuestras vidas. Así que nuestra meta es llegar al Padre. Esa fue la estrategia que Satanás hizo para impedir que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Entonces yo creo que hoy el Señor va a romper un paradigma en nuestra mente, porque hemos podido estar culpando a nuestras autoridades. Ahora, lo peor es lo siguiente: cuando hemos tenido problema con el padre biológico, resulta que inmediatamente eso inconscientemente se transmite a las autoridades. Vamos a tener problemas con cualquier autoridad. Las primeras autoridades, ¿cuáles son? Cuando un niño tú lo sacas de casa y lo llevas al colegio, con los profesores, con la profesora de grupo, con los profesores, ellos empiezan a tener problemas. Y la profesora, cuando vas tú a pedir cuenta, la profesora dice, el niño es rebelde, el niño no le gusta recibir órdenes, el niño esto, mira, entiéndelo, que ese problema, mi esposa que ha sido educadora por años, ella dice, problema de niños, problema de padres. El problema no está en el colegio, el problema está en casa, en el hogar. Y necesitamos prestarle atención a eso porque a veces, y lo decimos porque nosotros lo vivimos mucho en el colegio cristiano, que los padres le creían o veían o culpaban, eran los profesores, culpaban al colegio y terminaba la gente, me llevo el niño del colegio, y cuando se llevaban al niño del colegio, el problema seguía. Igualito es la gente de iglesia en iglesia, es exactico, Nori me está acordando algo. Cuando cambiamos de iglesia es por lo mismo. La orfandad va con nosotros, nos vamos a la otra iglesia y resulta que nos vamos a encontrar los mismos problemas y aún mayores. Allá nos vamos a encontrar, me fui de la iglesia porque me caía gorda fulanita. No me la soportaba. Cuando me la encontraba a la entrada, y no me saludaba. Y no me saludaba. Me voy de la iglesia. Entonces la gente se va de la iglesia. Y cuando llega a la otra iglesia y pasan 3, 4 meses, se encuentra una, oye, ¿cómo se me parece esta a fulanita? Igualita. Porque ese problema, esa situación, Dios no te la va a quitar hasta que tú no reconozcas que el problema es tu problema. Tu problema. Necesitamos cada uno de nosotros reconocer nuestro problema. Entonces, Dios, Padre, le dio poder a Jesús para entregarnos la vida eterna. Y Jesús lo que ha hecho es darnos a conocer al Padre. Por eso es muy importante escudriñar las Escrituras. Porque cuando conocemos las Escrituras, vamos a conocer a Jesús, vamos a conocer al Padre. ¿Y quién nos lo revela? El Espíritu Santo. Eso es un trabajo de equipo tremendo. Y la palabra de Dios se revela en nosotros. Lo segundo tiene que ver con lo que Jesús, primero el Padre le da potestad, lo segundo, el Padre le da una misión. Miren lo que dice el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué bueno es que si tú eres jefe, cuando tú le pides cuenta a tu subalterno y le dices, terminaste el trabajo que te mandé a hacer hace un mes, sí jefe, aquí está. Y tú lo ves, tremenda presentación, encarpetadito,
las hojas bien bonitas, con figuras, con todo. ¿Cómo quedas tú? Uno dice, wow, descrestado. Descrestado. Así debemos hacer nosotros las cosas de Dios. Descrestemos al Padre. ¿Saben que a veces con Dios nosotros no hacemos así? Ay, Dios es bueno, Dios me perdona. Ay, ¿sabe? Yo se lo voy a hacer en borrador. Ahí a mano. En computador. No, hombre, ¿qué voy a hacer en computador eso? Haz el trabajo del IMES. Hazlo en computador. No, hombre, yo lo hago ahí a mano rapidito. No. Hazlo con excelencia para el Padre. Y saben que eso lo forma uno en carácter. A mí de estudiante, yo fui muy buen estudiante y a mí me gustaba presentar mis trabajos bien hechos. Bien hechos. Y mis compañeros eran pendientes. Vamos a ver cómo quedó el trabajo de Iván. ¿Cómo quedó el mapa de Iván? ¿Y cómo quedó el trabajo de Iván? Porque me gustaba la excelencia y me gusta la excelencia. Desafortunadamente, no todo el mundo que trabaja para uno trabaja con la excelencia. Entonces, por lo mismo, porque no entendemos para quién lo estamos haciendo. Necesitamos entender. Jesús aquí le está dando cuentas al Padre. Le dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué le está diciendo Jesús? Padre, ¿sabes? Yo te he honrado en la tierra. Te tuve en cuenta en la tierra. En cada cosa que hice, ahí estuviste tú presente. Te honré. ¿Saben? A nosotros se nos olvida honrar a Dios. Y por momentos, ¿sabes qué decimos? Me bajé de la cruz. ¿Cuántos se han bajado de la cruz por momentos? Uy, me bajé de la cruz, salí con una grosería que ni me imaginé. Y no hemos glorificado al Señor, no lo hemos honrado. ¿Qué es honrar a Dios? Cuando nosotros demostramos a todo el mundo que nos parecemos a Él. Que la gente cuando nos vea a nosotros diga, oye, ¿cómo te pareces a Jesús? Pero desafortunadamente cuando tenemos heridas en el corazón, en cualquier momento la herida supura, la herida sangra y salimos y maltratamos a otros. Entonces necesitamos rendir cuentas. Jesús le rindió cuentas. Y qué bueno poder implementar la cultura de rendición de cuentas. Aprende a rendir cuentas, aprende a rendir cuentas a tu esposa, a tu esposo. A mí me gusta hablar con Mari, me gusta dialogar. Hay la tendencia de nosotros los hombres a no hablar. Claro que a mí me gusta hablar en el momento preciso. Porque si estoy viendo el noticiero y a esa hora me van a poner conversación, neni, pero espérate que estoy viendo el noticiero. Estoy orando, entonces de pronto estamos orando, vamos caminando en nuestra caminata de las mañanas, vamos caminando así, los dos vamos caminando por el centro y de pronto ella empieza a hablar y a decir esto. Entonces yo le digo, bueno, espera un momentico. ¿Esto es una cita con el pastor o estamos hablando con el Padre? ¿Vamos a solucionar los problemas ahora? ¿Así vamos a hablarlo o esto es una cita con el Padre? ¿Por qué no oramos? Vamos a orar, porque enseguida está esperando la respuesta, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo digo? Oye, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos orando. Ahora, eso es lo hermosa de nuestras mujeres. ¿Saben por qué son así? Porque ellas son emocionales. Esas son las mujeres. Y así necesitamos amarlas, así necesitamos entenderlas. Y nosotros somos racionales, pero nosotros necesitamos traer el equilibrio en la casa. Bueno, ¿a cuánto le está hablando el Señor? Sí. Entonces, así que Dios nos ha dado a nosotros una misión también. Hay un propósito de Dios que tenemos que descubrir. Miren, Dios no nos dio solamente a nosotros la facultad de poder estudiar, de tener una familia, de tener unos hijos, de poder educarnos, tener una profesión, levantar los hijos que también tengan profesión, tener una casa, tener un carro, tener una finca. Todo eso Dios lo puede hacer, porque Él nos lo dio para disfrutar, ¿sí o no? Claro,
Pero ese no es el único propósito de Dios. Ese es un propósito personal. Pero hay un propósito que es del reino. Y nosotros necesitamos descubrir el propósito del reino. ¿Dónde lo descubrimos? En el cuerpo de Cristo. Cuando tú vienes al cuerpo de Cristo, cuando tú oras junto con los demás, tú empiezas a entender algo que cuando tú no estabas dentro del cuerpo de Cristo no lo entendías. A veces ha pasado que yo quiero ayunar y digo, ay, hoy hay ayuno con la iglesia congregacional. Y yo digo, no, lo voy a hacer solo. Después digo, no, me voy con toda la iglesia. Y me voy. Y de pronto yo no voy a hacer nada, de pronto yo no voy a ministrar, pero yo voy a estar allí en el ayuno. Y estoy en el ayuno, y cuando estoy en el ayuno, siento que el Señor empieza a darme cosas a mí por estar allí en el ayuno y está utilizando a alguien. Que si yo hubiera estado en la casa solito, Dios no me lo hubiera dado. Ahora, yo no digo que sea malo hacerlo, es muy bueno, pero hay un momento para cada cosa. Entonces, el ayuno congregacional o las disciplinas espirituales congregacionales, hay un momento donde Dios las usa para bendecirnos a nosotros. Por ejemplo, ¿cómo van a fluir los dones proféticos en nosotros si nosotros no hacemos oración con el cuerpo de Cristo? Sencillamente, ¿sabe qué hace el Señor? El Señor te dice, mira, te di el don, pero por cuanto te di el don profético, pero tú no lo usas con el cuerpo, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a cerrar esta llavecita y no te voy a hablar por ahora, hasta que no lo pongas en práctica con el cuerpo. Y a veces nosotros pensamos, no, yo tengo el don profético, Dios me habla aquí en la casa y me habla y yo tengo 10 cuadernos que Dios me ha hablado. Yo he conocido gente así. ¿Y qué haces con los cuadernos? ¿Para quién son? No, escribe un libro entonces y véndelo a la iglesia y particípalo a la iglesia. Pero no te quedes con eso allí solo porque necesitas que tus dones sean puestos al servicio de Cristo. Necesitamos entender que hay una misión con los dones, con los talentos, con las habilidades, con las capacidades, con las competencias que el Señor nos ha dado. Cualquiera que sea. Pastor, yo lo único que sé es cocinar. Lo que necesitamos es gente que aprenda a cocinar para que bendiga al pueblo. ¿O no? Claro. Porque si tú cocinas, el día que tú cocines, cuando necesitamos hacer la cena de Navidad, ¿a quién vamos a buscar? A Coqui Gourmet. A Coqui Gourmet. A Gourmet. Entonces necesitamos entender esto. Y así son todos los dones dentro del cuerpo de Cristo. Así que hay una misión que cumplir. ¿Cómo sabes tú cuál es esa misión? Vas a ver lo que va relacionado con los dones que tú tienes. Pero es del cuerpo de Cristo. No es solamente para ti, no es solamente bendecir tu familia, tus hijos, los tuyos, tu familia núcleo, tu familia extendida. Es también la familia de la fe. Es también el reino que el Señor quiere extender y nos quiere usar a cada uno de nosotros. Quiero preguntarte hoy, si Jesús y el Padre Celestial te pidieran cuentas hoy de lo que Él te ha entregado a ti como hijo de Dios en este mundo, y eso incluye también a tu familia que te ha entregado, ¿cómo crees que sería tu rendición de cuentas delante de Él con respecto a esto? ¿Cómo crees que sería tu rendición de cuentas? ¿Cómo crees que sería tu rendición de cuentas con lo que Dios te está mandando a hacer dentro del cuerpo de Cristo a nivel del reino? Otras cosas que Dios te ha dicho diferentes a tu familia. El Señor te ha dicho, bueno, a ti te quiero usar para tal cosa, pero no las has empezado. ¿Cómo le rendirías cuenta? Tal vez una rendición de cuentas podría ser, Señor, no sé qué decirte. No sé qué decirte. Perdóname. Tenemos que darle cuentas a Dios.
¿Saben que se nos olvida la rendición de cuentas? Jesús le dio cuentas al Padre. La parábola de los talentos, están unos siervos dándole cuenta a su Señor, que les entregó un dinero para que produjeran. Y eso habla que el Señor nos da recursos, llámense recursos financieros, pero los recursos también tienen que ver con los dones, con las habilidades, con los talentos. ¿Qué hiciste con este talento que yo te di? No, yo lo enterré, te di, para que cantaras bien. ¿Y qué hiciste? Ay, que me daba pena cantar en la iglesia. Y lo enterraste por eso. Tú lo que necesitabas era sanidad interior, orgullo. Entonces, así Dios está hablando a nuestras vidas de la necesidad de nosotros rendir cuentas. Si tienes problemas de pena, de vergüenza, vamos a sanidad interior. Aquí está Cecilia, aquí está María T, aquí hay un equipo de hombres y mujeres dispuestos a sanar a todos para poder ser una iglesia que sabe rendir cuentas y una iglesia que se moviliza en el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Lo tercero, mis amados, tienen que ver con el recurso humano. Miren lo que el Señor le dio a Jesús. He manifestado, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos serán y me los diste y han guardado tu palabra. Oigan lo que está diciendo Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Ahora, ¿qué es manifestar el nombre de Dios? Manifestar el nombre de Dios no es más nada, sino que es mostrar a Dios en su carácter. Los nombres de Dios representan el carácter de Dios. Cuando tú hablas de Jehová Jireh, Él es Jehová proveedor. El carácter de Dios es proveedor. Entonces, cuando hablamos de Jehová Jireh, estamos hablando del Dios proveedor. Ahora, con Dios pasa lo siguiente. Oiga lo que pasa con Dios. Hoy lo conocemos en la palabra en teoría. Hoy viene la teoría, estoy leyendo aquí, uy, Dios es proveedor, me habló en el devocional. Dios es proveedor. Tenlo por seguro que si te estás experimentando allí en la palabra que Él te está diciendo que es proveedor, ¿sabe qué va a ocurrir? Que el mismo día o el día siguiente vas a tener el taller. El taller del maestro. Lo vas a ver a Él proveyendo para tu vida. No tengo para pagarle la matrícula a los pelados del colegio o de la universidad. No tengo para comer hoy siquiera el desayuno. Y de pronto vino algo sobrenatural. Llegó alguien a tu casa a pagarte un dinero que hacía rato ya tú lo dabas por perdido. ¿Quién te proveyó? Jehová Jireh. Y así vamos a conocer al Señor. Estás enfermo. Oraron por ti, te sanaste. ¿Conociste a Jehová Rafa? Y así lo vamos a ver operando. Vamos en un avión, pasó una tormenta en el avión y uno, Señor Padre, oramos a ti, sé tú, el Dios Todopoderoso, sálvanos, Señor. De pronto, ¡guau!, la tormenta desapareció. ¿Quién operó allí? El Dios Todopoderoso. Y así podemos ver a Dios, el carácter de Dios operando en nosotros. Y nosotros, dice la palabra, ¿qué hizo Jesús? Manifestó el carácter. Jesús manifestó el carácter de su Padre. Es que mi papá es así, es que mi papá es así, mi papá es así. ¿Tú no has oído que hay personas que hablan y hablan de otras personas? Qué bueno es poder hablar del Padre Celestial. Nosotros necesitamos hablar de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es nuestro Padre Celestial? Necesitamos hablarle a otros y que experimenten, porque el Evangelio es experimental. Necesitamos vivirlo. Hoy estamos en la teoría, pero ténganlo por seguro que esta tarde o mañana a la mañana estaremos metidos en el taller del maestro. ¿Cuántos entienden lo que quiero decir con lo del taller del maestro?
Lo otro, mis amados, tiene que ver. ¿Qué más le dio el Padre? Le dice, tuyos eran y me los diste, dice, y han guardado la palabra. Han guardado la palabra. El Padre nos ha dado la palabra a nosotros. Tú tienes la palabra de Dios en tu vida. Tú necesitas darle a otro la palabra del Padre. Cuando tú hablas la palabra, estás hablando la palabra del Padre. Por eso es muy importante que nosotros no nos quedemos callados, que nosotros hablemos a tiempo y fuera de tiempo, porque estamos hablando la palabra del Padre. Así que el Padre nos ha llamado a esto, a que manifestemos su nombre, a que manifestemos su palabra. ¿Y qué va a pasar? Aquellos que nos oyen, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos van a ser receptivos, ellos van a recibir la palabra y la van a poner por obra. ¿Cuántos quieren conocer al Padre? Si queremos conocer al Padre, miremos a Jesús. Vayamos al Evangelio de Juan, miremos los Evangelios. Ahí vamos a conocer al Padre y vamos a tener ahora que hay que sanar heridas, sí. Y ahí es donde la iglesia necesita subir a otro nivel. Porque desafortunadamente la iglesia del Señor ha estado insana por causa de lo que el enemigo hizo desde el huerto, y todos de una u otra manera hemos traído esa herida en nuestros corazones. Ya casi para terminar. ¿Qué más le dio? Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Le dio recursos. Todo procede del Señor. El Padre hizo la creación por Jesús y para Jesús. Y saben, mis amados, nosotros somos coherederos con Jesús. ¿Tú sabías eso? Nosotros somos coherederos con Jesús. A nosotros se nos olvida eso, ¿sabe? Que nosotros tenemos tanta autoridad como hijos para recibir herencia de nuestro Padre. ¿Y por qué nos sentimos huérfanos? ¿Por qué nos sentimos huérfanos? Porque no tengo una cuenta cargada. Porque no tengo una cuenta llena. Esa no es razón. Mi Padre la tiene. ¿Qué debemos hacer nosotros? Clamarla al Padre. Y el Padre provee. Y dice aquí la palabra, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Si no superamos la orfandad, nos vamos a ver como huérfanos. Y el huérfano no tiene papá, pero nosotros sí tenemos papá. Y es nuestro Padre Celestial. Y Jesús es nuestro hermano mayor. Y el hermano mayor vino a presentarnos al Padre. Y debemos entender esto. Necesitamos entender esto. ¿Cuántos de los que están aquí se han sentido huérfanos y han experimentado esto en su vida? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos han luchado con este tipo de pensamientos? De orfandad. Vamos a decirle, no más. Vamos a renunciar a la orfandad. No más. No le eches más la culpa a tu papá. No le eches más la culpa a tu mamá. Pasemos esa página. Porque no vamos a recibir las cosas que Jesús vino a traernos de parte del Padre. Porque estamos enfrascados. Ay, lo que pasa es que en mi casa fue así. No más. Pasemos esa página. Si tú has experimentado esta orfandad, yo quiero invitarte a que vengas aquí adelante. Si te has sentido huérfano, si has sentido desde tu casa
que tu padre no lo tuviste. Tal vez te abandonó, dejó a tu mamá. Tal vez lo tuviste en casa. Pero fue un padre ausente. Y cuando más lo necesitaste, en los momentos más importantes de tu vida, no estuvo allí. Quiero decirte, esta herida está en tu corazón.